Buenas tardes, señoras y señores. Damos paso a la presentación y al inicio del acto que hoy nos convoca, que es la presentación del libro de Salvador Miranda Calderín, que está con nosotros, al que le agradecemos y le agradezco en nombre de la Real Sociedad que haya elegido esta casa para la presentación de su libro. Don Salvador Miranda me sugirió que hiciera una presentación de su libro y voy a hacerla con la necesaria brevedad, porque yo creo que todos hemos venido a oírle a él y no a mí, pero por cumplir, y además cosa que hago gustosamente, el papel de presentador o de presentación del libro, pues voy a hacer una brevísima presentación de unos minutos y les ruego que tengan un poco de paciencia conmigo, aunque espero no cansarles. Antes de pasar a las palabras de presentación del autor y la obra que hoy nos convoca, permítanme agradecerles su presencia y la invitación del autor para presentar brevemente este libro. De igual forma también agradezco a la dirección de la Real Sociedad de Amigos del País, Económica de Amigos del País de Tenerife, que aceptara ser anfitrión de este acto. Dicho esto, destaco 5 ideas que me ha sugerido la lectura del libro. Primera idea. El autor de esta obra es un prolífico escritor que ha dedicado una parte importante de su vida a reflexionar sobre numerosos aspectos del régimen económico y fiscal de Canarias. Puede parecer una obviedad que, estando convocados a la presentación de un libro, destaquemos precisamente que se hubiera escrito. Sin embargo, al menos en mi opinión, en Canarias este hecho debe ser destacado. Somos los canarios parcos en palabras, sobre todo en palabras escritas. Somos reticentes a expresar nuestro saber, mucho o poco, por escrito, y así dejar nuestro pensamiento listo para el escrutinio de los demás. He echado en falta siempre la ausencia de una comunidad intelectual sólida que se comunica por escrito, que no tiene miedo a mostrar sus saberes a los demás, libre del temor a quedar en evidencia. En el autor que nos ocupa, tal temor ha sido desde hace tiempo superado y ahí está su extensa obra para demostrarlo. Segunda idea. El autor ha concebido un proyecto ambicioso del que el libro que presentamos es el primer eslabón. Hemos echado en falta, a lo largo del tiempo, la ambición intelectual que caracteriza a una comunidad intelectual en Canarias. Es verdad que los proyectos intelectuales ambiciosos son campos de mina, sembrados de peligros y presa de errores. Pero de esos proyectos de largo plazo nacen las ideas que perduran a partir de un esfuerzo personal y colectivo considerable. El proyecto de publicar una historia del régimen económico fiscal de Canarias desde sus orígenes, desde que éste no era, es esta clase de proyectos. Poco a poco iremos conociendo una historia ordenada del régimen económico y fiscal de Canarias, y esto es una actitud que merece ser valorada y además hay que decirlo para que cunda el ejemplo. Es verdad que en Canarias hay proyectos y ha habido siempre proyectos intelectuales sólidos que contradicen esto que acabo de decir. Esto es cierto, pero también es cierto que son excepción. Tercera idea. El autor concibe la obra no solo como una expresión de sus conocimientos, lo que ya sería suficiente, sino que además la concibe como la difusión de los conocimientos de muy notables investigadores que antes o después han avanzado ideas sobre el régimen económico fiscal de Canarias. En toda la obra pueden encontrar ustedes referencias bibliográficas que ilustran y ponen de manifiesto la importancia que las especialidades económicas y fiscales han tenido para la formación del conocimiento en Canarias. En este sentido, destaco que el debate sobre el régimen económico y fiscal de Canarias es un debate sobre pensamiento económico. Esto es, no es solo un debate sobre análisis económico,
no es solo un debate sobre la realidad económica y social de nuestras islas, expresado por los grupos de interés económico, sino más que eso, es al tiempo un debate sobre el análisis económico y sobre la realidad insular que lo inspira. Lo dicho, esa síntesis entre análisis económico y realidad económica y social, esa síntesis es lo que se llama pensamiento económico, utilizando la expresión de Schumpeter. Pues bien, en el libro pueden ustedes encontrar los fundamentos sobre ese debate. Es una perspectiva de lectura que les sugiero. Todos los libros tienen muchas lecturas. Les sugiero que hagan una lectura de este libro desde el punto de vista del pensamiento económico, desde el punto de vista de esa relación dialéctica entre los conocimientos del análisis económico y los conocimientos de la realidad que se expresan a través de los grupos de interés. Cuarta idea. El libro es oportuno porque debatimos constantemente sobre el origen del régimen económico fiscal de Canarias y sobre la eficacia, sobre todo sobre esto último, sobre la eficacia de sostener el fundamento del régimen económico y fiscal en su vertiente o desde su vertiente histórica. Ciertamente hay notables intelectuales en las islas que sostienen la visión contraria. No hay una defensa eficaz del régimen económico fiscal de Canarias fundamentada en hechos históricos. Bien está el debate, puesto que en el debate intelectual se afinan los argumentos en la medida en que son rebatidos. Sea como fuere, la síntesis histórica que en el libro se contiene ayudará a agudizar el debate y será con toda seguridad fructífero. Por ejemplo, aparece como diametralmente claro que desde el siglo XV el tratamiento de las islas desde la perspectiva económica tiene un objetivo: procurar el crecimiento del producto y por consiguiente la renta de nuestras islas. Bien sea para recuperar la financiación de la conquista o más tarde con otros fines, el objetivo es incrementar y sostener la actividad económica en las islas. Y a ese fin se orientan los diversos instrumentos de política económica. Además tienen éxito. Permítaseme la broma, lo que se genera por los genoveses financiadores es realmente un plan estratégico de las islas que podríamos decir actualmente. También esta es una sugerencia que hago de una lectura posible del libro que nos ocupa, una lectura desde la política económica. Quinto, el autor combina la exposición de los saberes acumulados a lo largo de la historia por el pensamiento económico en Canarias con su propia investigación. Tiene un gran mérito porque no se trata solo de escribir después de haber contrastado los debates existentes entre historiadores, sino de avanzar en el conocimiento a través de bucear en los archivos y de someter la información a un proceso de contradicción. En este libro hay novedades, además del citado esfuerzo de síntesis de los conocimientos publicados. Dicho esto y por último, quiero expresar que este acto tiene un contenido simbólico que también es destacable, por el tema que nos ocupa y por el lugar en el que se celebra. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife es una referencia intelectual. En esta institución, desde hace 240 años, generaciones de canarios han debatido sobre el futuro de las islas. Han debatido con libertad de pensamiento, libertad que se fundamenta en el conocimiento y no en el parecer ocurrente. De sus salones han salido ideas que orientaron el futuro de las islas, especialmente cuando las cosas venían mal dadas. Es por tanto un placer participar en este encuentro, un placer que agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tus cuidadas palabras. Muchas gracias a ustedes por estar hoy conmigo, amigos del país, señoras y señores. Estoy ante un proyecto a 10 años vista. Cuando uno se mete en una carrera, sabe que en 4 años, si es buen estudiante, en 5 años máximo termina la carrera. El proyecto este en el tiempo lo duplica, 10 años. 10 años para intentar hacer una síntesis de lo que yo creo que ha ocurrido respecto a una institución con arraigo,
como es el régimen económico y fiscal de Canarias, que se ha estudiado desde el punto de vista histórico, se ha estudiado desde el punto de vista jurídico, se ha estudiado desde el punto de vista económico, pero yo echaba en falta una síntesis que no solo la pudiéramos manejar los profesionales en este campo, sino también los estudiantes. Este es el reto que me he propuesto y que les voy a explicar más o menos en 50 minutos. Les voy a dar un esbozo de este primer tomo y de lo que pretendo con esta obra. La obra proyectada es con lo que voy a empezar el sumario de hoy. Voy a dar una idea muy clara de lo que pretendo, para luego abordar también de forma muy sintética qué es para mí el REF y cuál es el hilo conductor que voy siguiendo para toda esta obra. Y luego ya me meto en una parte de historia. La parte de historia indudablemente se ha trabajado muchísimo, con lo que veo muy escuetamente las islas de Señorío y las islas de Realengo, para hacer también una aclaración de cuántas haciendas pueden existir en la historia de Canarias. Me voy ya de lleno a los 3 hitos históricos que hacen posible el régimen económico y fiscal, qué ocurre en La Palma y en Tenerife, para abordar las rentas reales en Canarias. Rentas reales que, a pesar del fuero de franqueza, existen unas rentas, y esas rentas, se ha dicho algo, pero creo que hay muchísimo más que decir y se irá avanzando en el análisis en el tiempo de estas rentas. Un problema innato con nuestro régimen económico y fiscal, la inseguridad jurídica. Las claves de la inseguridad jurídica en el siglo XVI las manejaremos en mi intervención. Y ya terminando, abordaré lo que fue la renta principal, el almojarifazgo, algún tipo de renta anecdótica como fueron las conchas y otras rentas prácticas como fueron la de las horchillas, y finalmente establezco algunas conclusiones. La obra que pretendo desarrollar en 10 años se llama así: Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de Canarias. Es un proyecto, como antes les adelanté, a 10 años. Comencé en enero de 2015, con lo cual estaré en este proyecto, si todo me sale bien, hasta el 2025. Van a ser 6 tomos, luego hablaré de cada uno de estos tomos proyectados, y las fuentes principales en las que estoy manejando son el Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias, la joya que tenemos aquí en Canarias del Archivo Municipal de La Laguna. Piensen que en Gran Canaria estamos huérfanos de documentación histórica por el desastre que fue en su día la invasión de Van der Does en 1599 y luego en 1842 que se prendió fuego las casas consistoriales. Nos quedamos sin documentación. Parte de esa documentación, afortunadamente, la tenemos aquí en el Archivo Municipal de La Laguna. Y la otra fuente que estoy manejando son los archivos históricos provinciales. El edificio que tenemos ahora en Tenerife es una verdadera joya, es un edificio cómodo, moderno, lleno de luz, y la verdad que da gusto trabajar en ese archivo. Y el tomo 1 es el que presento hoy aquí en Tenerife, que se llama Orígenes y evolución del régimen económico y fiscal de Canarias, y con el subtítulo del origen histórico y la hacienda real, siglos XVI y XVII. Es del que voy a hablarles hoy. El tomo 2 lo tengo terminado, ya que para estudiar y analizar el siglo XV y XVI necesitaba ver las dos caras de la moneda. Por un lado, el esfuerzo que hacía el Estado para que no hubiesen impuestos, para que se pudiesen establecer la gente aquí, hubiese una población, y la otra cara, para que se pudieran gobernar las islas, que los consejos insulares grabasen con todo tipo de tributos a los ciudadanos. Con lo cual parece algo contradictorio, pero es una realidad
durante todos los siglos en nuestro régimen económico y fiscal. Este libro, este tomo 2, lo tengo terminado y me gustaría presentarlo en junio de 2018, lo presentaré en Gran Canaria y luego pues me gustaría venir aquí y presentarlo de nuevo en La Laguna. El tomo 3 es en el que estoy trabajando ahora, es el siglo XVII, y en el siglo XVII me encuentro algo curioso. El hilo conductor que voy a seguir en toda mi obra es qué necesidades son las que el canario siente que le han de ser cubiertas. ¿Y qué me encuentro? En el siglo XVII me encuentro con lo que estoy trabajando ahora, me encuentro el comercio de Indias. Y el comercio de Indias lo integro en el REF. Pero ¿y por qué no lo has integrado antes en el siglo XVI si el comercio de Indias empezó en el siglo XVI? Pues sencillamente por una cuestión. En el siglo XVI el comercio de Indias, que era un monopolio de Sevilla, se permitía en los puertos canarios para poblar las Indias. En el siglo XVII se permite el comercio de los puertos canarios con las Indias para poblar Canarias. Hay un cambio. Primero, para poblar las Indias. No me interesa como fenómeno REF. Segundo, en el siglo siguiente, todas las permisiones reales que se dan es para poblar Canarias. Ese es el motivo, el poblamiento de las islas, un elemento REF que incorporo. El tema 4 es un tomo que me asusta. El siglo XVIII es un siglo desde el punto de vista económico y hacendístico muy contradictorio, muy enrollado, y este va a ser un tomo que me va a dar bastante lata. El tomo 5 es un tomo que yo creo que va a ser muy bonito, lo he titulado Ocaso y Renacimiento del REF, el origen económico, siglo XIX. ¿Y qué ocurre? Que llegan las Cortes de Cádiz y barren con todos los privilegios, entre ellos el privilegio de franqueza que existía en Canarias, con lo cual se acaba todo el hecho diferencial. Al acabarse, la economía se viene abajo. Los gobernantes se dan cuenta de que la economía de las islas se había venido completamente abajo y en 1852 tenemos el reglamento de Puerto Franco, que cambia por completo la economía de las islas. Por eso le titulo Ocaso y Renacimiento del REF y lo que reconocemos los economistas como el origen económico del REF. Y finalmente abordo el origen jurídico del REF cuando se plasma en un texto todos estos privilegios desde el punto de vista fiscal que tenemos, todas estas singularidades fiscales y económicas se plasma en un documento en 1972. En el último tomo hablaré del siglo XX y lo que pueda de la primera parte del siglo XXI. ¿Y por qué siempre hablo de orígenes y no de origen? Porque entiendo que hay tres orígenes distintos del régimen económico y fiscal. Hay un origen histórico, del que hablaré hoy, que se remonta a la época de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos, como veremos, incorporan a Gran Canaria, que era la primera isla realenga conquistada, la incorporan al derecho castellano, la incorporan al reino de Castilla, pero también le dan un fuero de franqueza. Es el origen histórico de nuestro régimen económico y fiscal. Pero también se habla de un origen económico, el que antes señalé, el reglamento de Puerto Franco de 1852. Ahí hay un incentivo económico claro donde las islas pasan a no tener aranceles a la entrada y salida de mercancías y de forma muy clara los puertos llegan a un gran esplendor. Pero también se puede hablar del origen jurídico. ¿Cuándo se plasma todas estas singularidades? ¿Cuándo se plasman en un documento? Se plasman en 1972. Antes lo que existían eran disposiciones dispares.
se plasma en 1972 e indudablemente se puede hablar de un origen jurídico. Dependiendo de la formación del que aborde el estudio, pues indudablemente va a primar más el origen histórico. Si es un jurista el que está estudiando, va a primar más el origen jurídico, o un economista el origen económico. Esta es una cuestión abierta. ¿Cuál pesa más? Los tres pesan igual. Por eso en la obra titulo siempre Orígenes. Y la finalidad de este proyecto de investigación. ¿Por qué me he metido en este proyecto a tan largo plazo? Primero, porque creo que hay que cubrir lagunas históricas importantes que existen en la actualidad sobre el REF y las haciendas real y local en Canarias. Antes les dije que es importante conocer la diferencia entre las islas de señorío y las islas de realengo, porque en Canarias tenemos la hacienda real, la hacienda de Castilla, tenemos la hacienda local, la de los consejos insulares, pero también tenemos la hacienda de la Iglesia, un mundo completamente aparte, con instituciones que no tienen nada que ver con las demás. Y todo eso, pues lo que hace es que indudablemente necesitemos recrear las situaciones y ahondar en esta materia. Y tenemos una cuarta hacienda que yo no toco en mi obra para nada, que es otro mundo aparte, que es la hacienda de las islas de señoría. Mundo aparte que yo no abordo. El principal impuesto era el quinto, que en vez de a favor de la corona se devengaba a favor del señor, pero que no se comprende en esta obra. Por lo tanto, tengo que excluir la hacienda de la Iglesia. Aquí está hoy con nosotros el profesor Macías, que ha abordado el estudio del diezmo, y eso es una misión en la que siempre está batallando y nunca se acaba, y la hacienda de las islas de señorío. Es importante divulgar qué es el REF y la importancia que tiene en el archipiélago desde su conquista. Y ahora tenemos un gran paraguas nosotros en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde constantemente en Bruselas estamos hablando de ayudas de Estado que se conceden a Canarias como región ultraperiférica. Para fortalecer ese lenguaje nos interesa tener siempre muy claro desde dónde viene y qué se pretende con este diferencial que hemos tenido siempre en Canarias en cuanto a la hacienda real. Y por qué no, aunque sea mi modesta intención, intentar redactar una obra que sea referencia en esta materia, en la materia del régimen económico y fiscal de Canarias. Y para esto tengo que partir de una idea. ¿Qué es el REF? ¿Qué es para mí el régimen económico y fiscal? Y siempre la definición que más utilizo es la que en su momento dio el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo que dice es: el REF es la institución donde los canarios creen que se les ha de cubrir una serie de necesidades que tienen. Estas necesidades son cambiantes, por eso en el siglo XXI podemos tener una serie de necesidades, en el siglo XIX teníamos otras completamente distintas. Pues todo esto, ese sentimiento de la sociedad canaria de que tiene una dificultad y que se le ha de cubrir esa dificultad, es lo que englobo dentro de la noción del REF. Al ser cambiantes estas ideas, pues lo que tenemos, estos sentimientos, lo que tenemos es dos grandes campos: el campo fiscal, el campo tributario y el campo económico. Y después de la conquista es una distinción muy fácil y muy clara. A Canarias, a las Islas Realengas, se le declaran exentas de todo tipo de pechos y alcabalas. Luego entraremos en qué eran pechos y alcabalas. ¿Pero alguien se va a venir a vivir a Canarias solo porque estuviese exento de pechos y alcabalas? Por supuesto que no. Lo que se intenta es que se queden
los conquistadores, que se queden los soldados que vinieron a la conquista y que vengan sus familiares, que vengan gente atraída por una parte fiscal importante, pero también hacía falta una medida económica importante. Esa medida fueron indudablemente los repartos de aguas y tierras. De tal forma que ahí ya tenemos el origen de la parte económica del REF y la parte tributaria o fiscal del REF. ¿Qué ocurre con la exportación de las que les hablé antes en el siglo XVII? Que en el siglo XVII se permite el comercio con las Indias dentro del monopolio que tenía asignado la Casa de Contratación de Sevilla, se permite desde Canarias porque le interesaba a la corona. Era Canarias una encrucijada de caminos muy apetecida por las potencias extranjeras y a la corona le interesaba que aquí hubiese población. Por eso se incentiva la economía con esa exportación de los frutos, sobre todo los caldos, a las Indias. Y todas estas medidas se satisfacen desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista fiscal, que es del que trata en gran manera la obra, pero también desde el punto de vista económico. Y estos pequeños cambios económicos también los vamos a ir analizando. Y entramos ya en la parte histórica. Es conveniente que sepamos en estos momentos que las islas de señorío, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro habían sido ya conquistadas. Cuando la corona tiene interés por las islas es en una época de expansión. Y en una época de expansión, ¿qué es lo que se encuentran los reyes católicos? Se encuentran que hay un archipiélago que está en un lugar privilegiado del Atlántico conocido en aquella época, está cerca del Golfo de Guinea, y en ese tráfico hay mucha influencia portuguesa. Por lo tanto, hay que tener un punto de referencia, y el punto de referencia eran las islas no conquistadas. Islas no conquistadas en aquel entonces, Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Indudablemente se inclinan por una de ellas. A mi entender, la más cercana a la ruta del Golfo de Guinea, la más oriental de las islas que no estaban conquistadas, la isla de Gran Canaria. Y ahí comienza una parte que es la que configura el actual régimen económico y fiscal. Las motivaciones de la conquista castellana yo las divido en políticas y económicas, y aquí lo que he seguido mayoritariamente son las expresiones, las ideas del profesor Macías. La distinción entre políticas y económicas es una distinción clave, y en las motivaciones políticas tenemos el Atlántico como zona de expansión de los dos reinos más pujantes en aquella época, Castilla y Portugal. Castilla y Portugal. La pugna política con Portugal, ya no solo en la zona de expansión, sino en la misma península ibérica. Y para mí hay un elemento también importante, es el poder de los señores sobre los monarcas. Piensen ustedes que en aquella época los reyes católicos, la economía que tenían era una economía pequeña, pero es que existían señores en Andalucía, por ejemplo, el de Medina Sidonia, que su patrimonio era muchísimo más grande que el de los reyes católicos. Esa configuración de señoríos importantes a los reyes católicos, pues indudablemente querían en cierta forma mitigarlo. Y el problema que podríamos tener en Canarias era que si los señores de Canarias, de las islas de señorío, conquistaban las islas que quedaban, el poder de estos señores iba a ser un poder importante, y los reyes católicos lo que querían era el poder para ellos. Y las motivaciones económicas, la ruta del oro que salía del Golfo de Guinea, la idea inicial de que podía existir oro en el archipiélago, que sobre la marcha se vio que ni existía oro ni existía ningún metal importante, y sobre todo la implantación de una industria pujante en la época, el oro blanco, la agroindustria del azúcar, que
se había desarrollado de una forma muy importante en Madeira. De tal forma que los primeros ingenios azucareros están todos en manos de maestros que vienen de Madeira, que vienen de Portugal, y se consigue en una zona que era el norte de las islas, zonas de agua, se consigue muy pronto implantar el tema de la caña dulce y a pocos años, incluso antes de que se termine la conquista de Gran Canaria, pues ya estaba el cultivo de la caña en ciertas zonas del norte. En esta fotografía lo que pretendo es recrear ese motivo político donde el Atlántico conocido, pues lo que se quería es que se incorporase al Reino de Castilla o que el Reino de Castilla fuese importante. Esta foto la saqué en la regata que todos los años sale desde Las Palmas de Gran Canaria a América, en la avenida marítima, salen casi 400, 500 barcos de vela, y ahí pues tuve la suerte de que uno de ellos tenía 3 banderas españolas y conseguí esa foto. Y entro ahora en los 3 hitos históricos que se tienen que dar para que nazca el régimen económico y fiscal. La isla de Gran Canaria se había conquistado en 1483 y los vecinos tenían un temor, y el temor era lo que veían a su alrededor. ¿Qué es lo que veían? Islas de señorío. El gran temor de los que se habían establecido en Gran Canaria era: ¿y si le da a los reyes por vender la isla a un señor? Y entonces en 1487 le solicitan a los monarcas incorporarse al Reino de Castilla. Y en enero, el 20 de enero de 1487, mediante una provisión, los reyes católicos incorporan a Gran Canaria al Reino de Castilla, incorporan a Gran Canaria al derecho castellano. Pero conscientes de que faltaba algo más, porque tenían la experiencia de lo que había sucedido en Andalucía con todos los territorios conquistados a los moros, pues lo que hacen es que le otorgan un fuero de franqueza. La misma fecha, 20 de enero de 1487. Es un privilegio. Se llamaba privilegio a lo que no era rogado, a lo que los vecinos no pedían, sino sencillamente la merced que la concedían los gobernantes porque querían. Hay una provisión, 20 de enero, hay un privilegio, 20 de enero, también ambos de 1487. Y esta segunda cédula, la que se conoce como privilegio, es lo que denominamos el privilegio de franqueza. Pero hacía falta algo más, y ese algo más era gobernar las islas. De tal forma que en 1494 se da el fuero de población. Este fuero de población durante muchísimos años se creyó que era algo singular de Canarias y, como veremos más adelante, con el paso del tiempo se vio que de singular no tenía absolutamente nada. Concentrándonos en el privilegio real de franqueza, que es la evolución de la parte fiscal del REF, en 1487 se concede una exención de todo tipo de pechos y alcabalas por un plazo de 20 años. ¿Qué eran los pechos? Los 1000 tributos que en Castilla gravaban a los pecheros. ¿Y quiénes eran los pecheros? Nosotros. Los que no eran eclesiásticos, los que no eran de la nobleza. El ciudadano de pie, que era el que pagaba esos tributos, se le denominaban pecheros. Pues bien, al quitarnos los pechos, nos quitamos un montón de tributos singulares que existían en Castilla. Pero también y sobre todo nos quitamos la alcabala castellana. La alcabala castellana es el impuesto más grande que existe en Castilla. Es la suma
de lo que hoy conocemos como el IVA, el IJIC y transmisiones patrimoniales. Lo gravaba todo, a un tipo del 10%. La alcabala era el tributo más importante y quedaba fuera de Canarias. Para que se poblasen las islas se le quitaba la alcabala. Ahora, la Hacienda Real al menos quería costear los gastos que tenían el archipiélago y lo que implanta es un almojarifazgo. El almojarifazgo es un impuesto aduanero del que luego hablaré, exactamente igual que el que existía en Sevilla. Lo único que se implanta a un tipo mucho más bajo que el de Sevilla, al tipo del 3%. Y luego existe una serie de rentas, de las que luego hablaremos también rápidamente, que son las regalías reales, las más importantes, los quintos, las horchillas, etc. Y todas estas exenciones se conceden, al principio, se conceden solo por 20 años. Solo por 20 años. 1487 más 20 años, 1507. Y en 1507, el 24 de diciembre de 1507, es cuando ocurre algo que no se dio en Andalucía, que no se dio en los territorios conquistados en Andalucía. Y es que esta exención pasa de temporal a perpetua. El 24 de diciembre de 1507 nace el régimen económico y fiscal de Canarias. Se da el origen histórico del REF. Y les hablé también del fuero de población que lo conceden en 1494. Y aquí es donde tenemos que partir de una idea. Durante todo el siglo XIX se creyó, y fíjense ustedes que no es hasta 1970 en que el profesor Lalín de Abadía nos adelanta de que el fuero de gobernación de Gran Canaria es radicalmente idéntico al de Baza. Luego, lo que durante todo el siglo XIX historiadores de la talla de Millares Torres decían que era un plus que se había obtenido en Canarias, un hito de la democracia, pues exactamente lo que teníamos era una copia de lo que se daba en el fuero de Baza. Pero no solo en Baza, sino en Loja, en Vélez Málaga, en un montón de fueros que con posterioridad se han visto que eran exactamente iguales al de Gran Canaria. El fuero de Gran Canaria es uno más de los que se concedían en la época. Es una copia exacta del fuero de Baza. Pero no solo el fuero de población, sino lo que encuentro a medida que voy estudiando la conquista de Andalucía, es que cada vez que se conquistaba un territorio se le daban una serie de exenciones que coinciden básicamente con las exenciones que se dieron en las islas de Realengo. Por poner una diferencia, en Granada se le da un trato diferente a los nazaríes que se quedan, que tienen que sufrir toda la imposición de los reyes católicos, más la imposición que tenían de su rey árabe, y que se diferencia de las exenciones que se le otorgan solo a los vecinos nuevos. Con lo cual en Granada hay una disparidad en la fiscalidad. Los que se quedan, los vencidos, tienen dobles impuestos, los que vienen tienen exenciones temporales importantes. La gran diferencia que existe entre Canarias y Andalucía en cuanto al régimen fiscal es que esas exenciones andaluzas fueron siempre temporales, algunas de ellas prorrogables, pero nunca fueron perpetuas. Estamos en 1487. En 1487, Gran Canaria, fuero de franqueza. El interés de la corona por las islas es máximo. Sin embargo, la siguiente isla
que se conquista es La Palma, 1493. De 1487 a 1493 se produce un hito a nivel mundial, el descubrimiento de América. Y este descubrimiento de América, ¿qué hace? Que se pierda el interés por Canarias. El interés de la corona es América. El interés de la corona, tanto desde el punto de vista económico como social, son las Indias. Y Canarias lo que se convierte es en una encrucijada importante en el nuevo tráfico que sale de Europa y que va a América. Pero el interés se rompe. Y que se rompa el interés va a tener connotaciones importantes. Y en esas connotaciones importantes hay otro elemento que destaco: la obsesión de Alonso Fernández de Lugo. Esas lomas son las lomas de Agaete. Lo que se ve enfrente de Agaete es el Teide, la isla de Tenerife. Alonso Fernández de Lugo fue un capitán más de la conquista de Gran Canaria, pero su lugar, el lugar en el que se la adjudicó, fue una torre que se construyó en el barranco de Agaete, enfrente justo de Tenerife. Ya una vez terminada la conquista, se le dan terrenos, donde en la zona en que él estaba acostumbrado, él vivía en aquella zona, pues se quedó con todos aquellos terrenos y allí, ¿qué fue lo que puso? Pues lo que estaba en aquella época, los ingenios azucareros. Y esta es parte del ingenio azucarero de Alonso Fernández de Lugo, que cuando vino a conquistar Tenerife en la primera batalla que perdió con los guanches, perdió todo su capital, perdió todo su crédito, tuvo que volver a Gran Canaria y tuvo que vender este ingenio azucarero. Tuvo que vender este ingenio azucarero a Francisco Palomar o Palomares y pierde pues la parte más importante de su patrimonio. Pero tenemos que combinar la pérdida de interés de la corona y la obsesión de Alonso Fernández de Lugo por Tenerife. Esto es Agaete, y en Agaete, el Huerto de las Flores, está el barranco, justo a la izquierda está el ingenio azucarero que hace 10 años lo recuperamos, se estaba haciendo una urbanización allí de chalés, empiezan las máquinas y empiezan a encontrar restos y hemos recuperado en Gran Canaria pues una joya como es este ingenio azucarero. Está muy cerquita y esta es la referencia, llegar ahí al puente y a la izquierda se ven los restos que antes les enseñé. Y la primera isla que se conquista después de Gran Canaria es La Palma. ¿Por qué La Palma? Porque La Palma es una isla más reducida, con menos población. Si no había interés por parte de la corona, ni había interés ni había de dinero, pues Alonso Fernández de Lugo lo que le ofrece a los reyes católicos es conquistar la isla de La Palma con su propio dinero, con su patrimonio. Los reyes católicos se habían perdido interés, se lo conceden. Él busca financiación con los genoveses que antes el profesor Rivero nos explicó, el papel de los genoveses en aquella época, y los genoveses le adelantan el dinero. Y se va a la conquista de La Palma. Le prometen 700.000 maravedís de recompensa si lo termina en un plazo récord, y lo termina en ese plazo récord. Pero cuando se termina la conquista de la isla de La Palma, Alonso Fernández de Lugo era muy suyo. Y lo que dice es, si a esta isla que he conquistado yo, si a Gran Canaria se le concedió una exención de todo tipo de pechos y alcabalas, a esta isla que he conquistado yo le doy una exención total. Y le concede a La Palma una exención de todo tipo de tributo, incluido el almojarifasco. Solo se gravaban las regalías, entre ellas la horchilla. Y lo único que existe es una promesa real de franqueza. En 1492, en este pacto
de la corona con Alonso Fernández de Lugo se dice que una vez conquistada La Palma se le dará a sus vecinos, se le concederá una exención igual a la de Gran Canaria. Pero solo eso, una promesa. No hay ninguna cédula real que atestigue el fuero de franqueza a la isla de La Palma. Y durante mucho tiempo lo que se aplica en la isla de La Palma es la palabra de Alonso Fernández de Lugo, exención total. Indudablemente los recaudadores de Hacienda de aquella época, los actuales inspectores de Hacienda, se dan cuenta de este tema. Hay unas connotaciones importantes de inseguridad jurídica que luego veremos, hasta que en 1510 la reina Juana ratifica y firma una cédula real donde se ratifica la franqueza de la isla de La Palma hasta 1518. Pero piensen que hasta 1510 no hay ningún documento que diga que La Palma puede disfrutar de exenciones. ¿Y qué ocurre en Tenerife? Exactamente lo mismo. Se conquista en 1496. Pero es que en Tenerife ni tan siquiera existe una promesa de exención. No existe absolutamente nada. Pero quien la conquista de nuevo es Alonso Fernández de Lugo. La corona no puso un maravedí. Alonso Fernández de Lugo en la primera batalla, en la matanza, pues pierde todo, tiene que volver a Gran Canaria, vende lo que le quedaba de su patrimonio, su ingenio azucarero, vuelve y obtiene finalmente la conquista de la isla. Se le nombra gobernador vitalicio y otorga de nuevo la exención total. De tal forma que si bien en Gran Canaria existe un fuero de franqueza de 20 de enero de 1478, en La Palma no existe nada, pero al menos había una promesa, y en Tenerife no existe absolutamente nada. Es en 1510 cuando la reina Juana otorga una ratificación expresa de esas exenciones, y como no se había aplicado ni tan siquiera el almojarifazgo, lo que dice es: durante 25 años, a partir de las respectivas conquistas, concedo la exención que dio en su momento mi gobernador Alonso Fernández de Lugo. Por eso, hasta 1521 y hasta 1518 en La Palma existió una franqueza total. Si hago un resumen hasta 1528, lo que me encuentro es que Gran Canaria está exenta de todo tipo de pechos y alcabalas, pero sujeta al almojarifazgo, la moneda forera y las regalías reales. Tenerife y La Palma está exento de todo gravamen, salvo las regalías, pero sin confirmación real hasta 1510. Y surge la conflictividad que acaba gravándose en un momento y de forma interina el comercio de estas dos islas a la alcabala castellana. En 1522 quedan definitivamente las dos islas sujetas al almojarifazgo y a la moneda forera como Gran Canaria, con lo cual se puede hablar ya de una fiscalización regional en las tres islas de Realengo. Y en 1528 se vuelven a confirmar las exenciones y se unifica el REF en las tres islas de Realengo. Si bien he dicho que el fuero de franqueza de 20 de enero de 1487 elimina todos los pechos y elimina la fiscalidad de la alcabala castellana, no por ello dejaron de existir impuestos en las tres islas. El más importante, el almojarifazgo. Luego hablaré de él, un impuesto aduanero. Le seguían en importancia las tercias reales, 2/9 de parte del diezmo de la Iglesia. La moneda forera, la contribución mía con la moneda forera es que se pensaba que
era un tributo de 14.600 maravedís cada 7 años. La moneda forera indudablemente se devengaba cada 7 años, pero en Simancas, en la Contaduría Mayor de Cuentas, lo que tuve la certeza es que los 14.600 maravedís se devengaban anuales, no cada 7 años, sino cada 7 años se cobraban 14.600 por 7 años. Y también se aplicaban las regalías reales, las más importantes, el quinto real, la horchilla, las conchas y las salinas. De forma anecdótica veremos algunas de ellas como la horchilla y las conchas. Y nace en este ínterin en que Alonso Fernández de Lugo otorga exenciones de todo tipo a La Palma y Tenerife, pero sin que existiese una cédula real, nace la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica tiene en este pasado, en este origen histórico, tiene dos momentos cruciales. Uno primero en Gran Canaria, donde el fuero de franqueza dice con claridad: se declara exento de todo tipo de pechos y alcabala a los vecinos y moradores de la isla. ¿Y qué pasa con los extranjeros? Todo el mundo pensaba que los extranjeros estaban incluidos porque lo que existía era un compromiso de la corona para fomentar el comercio, que era de lo que vivían las islas. Sin embargo, los recaudadores de Hacienda dicen que no, e intentan aplicar la alcabala al comercio foráneo. Los extranjeros dicen: si a mí me aplican la alcabala, por aquí no vengo. Sencillamente por aquí no vengo. Y los regidores de Gran Canaria fueron capaces de negociar con la corona con éxito. Primero, en 1507. Recuerden, en 1507, cuando de temporal la exención de 20 años pasa a perpetua. La corona se lo concede, pero ¿a cambio de qué? De subir el almojarifazgo del 3 al 5%. Y en 1528, cuando se plantea el tema de los extranjeros, los regidores gran canarios consiguen que se aplique la exención también a los extranjeros, pero subiendo el almojarifazgo del 5 al 6%. La Hacienda Real perdía, pero ganaba siempre algo en estas transacciones. Y en Tenerife es cuando después de 1510, donde ya existía la ratificación de la reina Juana, una ratificación expresa de las exenciones fiscales. A pesar de ello, dicen que no hay ninguna cédula real por la que Tenerife y La Palma estén exentas de la alcabala. Y aplican la alcabala durante 4 años. Llegan a un asiento, a un contrato de arrendamiento con un vecino, y a ese vecino se le adjudica la renta de la alcabala. La hace suya transitoriamente el Consejo Insular, el Consejo de Tenerife, de tal forma que no cunda el pánico, y rápidamente llegan a un entendimiento, que fue este entendimiento cuando se incorpora Tenerife y La Palma al almojarifazgo en 1518 La Palma y en 1522 la isla de Tenerife. Pero desde aquel momento es la génesis de la inseguridad jurídica que tenemos en nuestro régimen económico y fiscal. Y abordo ahora la renta principal, el almojarifazgo, un impuesto aduanero que se aplicaba en Sevilla, y como todo impuesto aduanero, grava la entrada de mercancía en los puertos y la salida de mercancía de los puertos. A un tipo inicial del 3%, que subió al 5% con esa primera negociación en Gran Canaria de coger en vez de ser temporal la exención, que pasase a perpetua, y sube al 6% con el problema de la exención de los comerciantes extranjeros. Se incrementan pues los tipos por ese temor, y cada titular, a la derecha le pongo los tipos que existían,
en esos arrendamientos podía ser el encabezamiento por los consejos insulares, que es lo más que se da en el siglo XVI, encabezamientos en los que siempre resultó perjudicado la economía de las islas. No hubo un encabezamiento que acabase de forma dramática. Sin embargo, en el siglo XVII ya lo que veo que todos son arrendamientos a terceros, e incluso la corona prohíbe que se encabece por parte de los consejos, porque cada vez que encabezaban esta renta perdían un montón de dinero. Y también hay épocas entre encabezamientos y arrendamientos en que se administra la renta en fielda. Esta gráfica es una gráfica de la renta del almojarifazgo de Gran Canaria con las tercias reales y sin las tercias reales. Vean ustedes que desde el principio, desde finales del siglo XV hasta el final del siglo XVI, el comercio en Gran Canaria es ascendente, y lo único es que si quería comparar las rentas reales de Gran Canaria con las de Tenerife y la de La Palma, tenía que eliminar las tercias reales. ¿Por qué? Porque las tercias reales se gravaban en la propia renta del almojarifazgo. La renta del almojarifazgo de Gran Canaria comprendía las tercias reales de las 3 islas de Realengo. Tercias reales, estamos hablando de la hacienda de la iglesia. Pues bien, en la curva primera en rojo es con las tercias y la curva de abajo es sin las tercias reales. Para este trabajo tenía datos, en algunos hechos en la Contaduría Mayor de Cuentas figuran lo que representaban las tercias respecto a la renta global de Gran Canaria, y en otros años pude establecer un baremo y establecer al final como conclusión que las tercias representaron entre el 25 y el 33,3% de la renta global. De esta renta que se llamaba renta del almojarifazgo de Gran Canaria y de las tercias reales de Gran Canaria, La Palma y Tenerife, pues las tercias representaron entre el 25 y el 33%. Si elimino la parte de las tercias reales y confronto la curva del almojarifazgo de Gran Canaria con la de Tenerife y La Palma, la gráfica que obtengo es esta. Y aquí vemos que durante todo el siglo XVI la primacía del azúcar es vital en Gran Canaria. El azúcar es un negocio con un muy alto valor añadido. Y vean que casi hasta el final del siglo el comercio más importante de las 3 islas es el comercio de Gran Canaria. Sin embargo, observen cómo la gráfica amarilla es la de la isla de Tenerife, siempre fue por debajo, pero llegan las 2 últimas décadas del siglo XVI y ya Tenerife irrumpe de forma magistral en la economía y se convierte en el motor económico de las 3 islas de Realengo. Es el cambio de la economía basada en el azúcar a la economía basada en la exportación de caldos. Los caldos más valiosos a Europa, los caldos más normales, los más vastos, a las Indias. Y ya durante todo el siglo XVII y buena parte del siglo XVIII es indudable que la economía de referencia es la de Tenerife, basada sobre todo en el comercio de vino. La economía de la isla de La Palma fue también importante. Vean que en algún momento llegó a estar incluso por encima de la de Tenerife, el almojarifazgo, solo en una época determinada, y luego ya Tenerife es la que irrumpe y sigue con éxito, no solo finales del XVI, sino durante todo el siglo XVII. Lo que confirma esta gráfica
es que el azúcar en Gran Canaria no se hundió de golpe, no se hundió de golpe. Si la única riqueza que existía en Gran Canaria, o la principal, era el azúcar, dio cierto movimiento porque indudablemente el comercio, como ven ahí, sigue siendo importante y bajó un poco, pero seguía siendo importante. Y nunca Gran Canaria se destacó por el comercio de vino. Por quitarle enjundia al tema, vamos a hablar ahora de una renta curiosa, la de las conchas. Resulta que el comercio iba al Golfo de Guinea y no se sabe el por qué había una concha determinada que causaba furor entre los africanos. Esa concha se obtenía en Canarias y no la tenían en la costa africana. Los especialistas durante mucho tiempo hablaron de una concha, de otra diferente, y ahora parece que es la Conus sp. Textualmente digo, si bien recientemente se inclinan los especialistas por la especie Conus sp, que era utilizada con fines protectores en muchas comunidades del África subsahariana y que también conocían y apreciaban los primitivos habitantes de las islas, como puede observarse en la diadema de Guayadeque que se conserva en el Museo Canario. Pues resulta que los guanches y los africanos compartían el fervor por este tipo de conchas. Conchas que obtenían un valor enorme y que la corona, por supuesto, hizo suya esta fuente de riqueza, se la adjudicó a un contino, el contino a su vez negoció con terceros y durante una época determinada las conchas tuvieron un valor pero muy, muy importante. Se trocaban en África por oro y por esclavos. Imagínense ustedes conseguir algo aquí que cruzaban al Golfo de Guinea y se multiplicaba a lo mejor por 100 el valor o incluso por más de 100. Y la otra renta de las regalías, la regalía es todo aquello que la naturaleza ofrece y que ya en el derecho romano se lo adjudicaba a los gobernantes. Los reyes católicos hicieron suyas indudablemente esas rentas y hay una renta muy conocida, la renta de la horchilla, el líquen de la horchilla que se utilizaba para obtener el color púrpura. Color púrpura que ya se conocía en la antigüedad, muchísimo antes de la conquista castellana de las islas y que ya los romanos y los fenicios comercializaban con Canarias, con los indígenas canarios, con este líquen. Este líquen no valía nada, incluso durante el siglo XVI y durante el siglo XVII le permitían a los recolectores el truquillo de meter picones, piedrillas para que pesara más, porque realmente el precio al que se lo adquirían era un precio nimio. Sin embargo, cuando este fruto llegaba, cuando este líquen llegaba a Cádiz, se convertía en una fuente de riquezas increíble y se exportaba por toda Europa. En Gran Canaria, donde más se daba, era en la zona del Andén Verde, yendo hacia la aldea de San Nicolás, e incluso volviendo de la aldea de San Nicolás hacia Mogán, todos los acantilados de Huihui, donde en épocas como el siglo XIX volvió el cultivo de la horchilla. La horchilla es una renta importante, quizás la más importante después del almojarifazgo en el siglo XVI. Tiene cierta continuidad, pero tiene un paradigma, y el paradigma es que desde el principio la renta de la horchilla estaba en garantía de un juro que había establecido el comendador Gutiérrez de Cárdenas. Pues este comendador no solo tiene él toda la renta de la horchilla, es para él,
en el siglo XVI, sino que luego en el siglo XVII su familia, el duque de Maqueda, sigue teniendo este juro y por lo tanto la horchilla, todo lo que se recogía de la horchilla era para pagar las rentas de este señor que en su día prestó dinero a la corona. Vean ustedes la gráfica de la renta de la horchilla sobre los 600.000 euros al principio, 600.000 maravedís al principio, luego baja y los puntos donde pongo yo cero es que no me consta que se recogiera y es que muchas veces se acababa el líquen y tenían que esperar a que se regenerasen los acantilados. Siempre se daba la horchilla en los acantilados que recibían los vientos alisios cargados de humedad y de salinidad. Son los elementos propios para que se dé este líquen. Y termino, para no cansarles y abordar el coloquio, con unas breves conclusiones. Sitúo el origen histórico del REF en esta fecha de 24 de diciembre de 1507, fecha en que las exenciones temporales dadas a Gran Canaria como primera isla conquistada pasaron a ser perpetuas. En 1507, La Palma y Tenerife gozaban de una tácita exención de todos los tributos, incluido el almojarifazgo. Esta situación fáctica se debió al menor interés de la corona por Canarias, porque se abría el mundo magnífico de las Américas, y a la conflictiva personalidad de Alonso Fernández de Lugo, y generó inseguridad jurídica. Estas medidas económicas y fiscales son las que van configurando el REF en los siglos XV y XVI y tienen un objetivo claro: atraer y consolidar la población. Sin esas medidas económicas y sin esas medidas fiscales, aquí no se hubiese quedado casi nadie. No constituyeron un privilegio, a pesar de que la franqueza se otorgó en un documento que se denomina así privilegio, sino fue algo necesario para que se poblase las islas. La principal renta real en Canarias fue el almojarifazgo, del que ahora conocemos algo más, y la institución REF hay que conocerla cada vez más y mejor para defenderla, no solo en el ámbito de la nación, donde no tenemos un paraguas abierto, el anclaje que tenemos del REF en la Constitución española es mínimo o inexistente, pero sin embargo sí tenemos un anclaje duro y eficiente en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento Europeo. Cuando hablamos con funcionarios europeos de la importancia de que las ayudas de Estado lleguen con claridad y contundencia a las Islas Canarias, nos encontramos con toda claridad la mejor predisposición, mucho mejor predisposición que la que nos encontramos en el Gobierno de la Nación. Estamos ahora en momentos convulsos políticos donde tenemos un gran problema en la territorialidad de la nación, pero si no llega a ser ese problema, hubiésemos tenido ya un avance de la reforma del régimen económico, de la parte económica del REF. Esto ha quedado en un segundo plano y espero yo que se abra el debate suficiente para que las medidas incentivadoras económicas de esta parte del REF, que no se ha tocado desde 1994, calen en la nación española y de una vez por todas la sociedad canaria diga exactamente qué modelo económico es el que quiere, porque yo al menos lo desconozco. Señores, muchas gracias. Bueno, pues como es tradición en la casa, abrimos ahora un coloquio. No tenemos mucho tiempo, eso sí, porque
A las 8:30 tenemos que cerrar, así que nos queda poco tiempo. Por lo que les ruego que las preguntas o los comentarios sean breves y para que Salvador pueda contestar pues con cierta comodidad. Así que cuando quieran. A ver, Antonio. Bueno, yo me gustaría hacerte una pregunta. Primero, felicitarte por el trabajo, por la síntesis. Simplemente me acabo de leer un libro de un señor Normando, creo que se llama, y me gustaría que me dijeras tu opinión al respecto, ¿no? Él plantea de que todo eso que tú has planteado aquí, que lo que tú has dicho, mejor dicho, en fin, todo lo que tú has señalado, pues se debe a un pacto entre Fernando el Católico y Fernando Guanarteme. En mi modesta opinión, como historiador económico, es la mayor barbaridad que yo he oído en mi vida. Pero, en fin, pienso que tú que has trabajado el tema, habrás encontrado documentación que ponga de manifiesto el Keynes que teníamos entre los guanches, ¿no? Porque, en fin, sería una figura grandiosa, ¿no? ¿Podrías tú decirme, aclararme algo al respecto, ¿no? Bien, Normando Moreno es un jurista de prestigio, de bastante prestigio en Gran Canaria, lo que es un jurista especializado en urbanismo. Él siempre le gustó la historia y él tiene una casa en ese barranco donde se concedió la jurisdicción a Fernando de Guanarteme. Su gran aportación histórica es el término redondo de Guayedra. El término redondo, y ahí coincidirás conmigo, Antonio, los historiadores lo habían interpretado como algo circular. Y él lo que aporta es que no, que era un término con jurisdicción propia. Con lo cual, ahí yo estoy de acuerdo con él. Pero luego él lanza su gran idea. Y su gran idea es, existió un pacto de tú a tú entre el rey guanche y el rey católico. De tal forma que cuando él va a la corte y Fernando le dice, ¿cómo te quieres llamar? Fernando como tú. Y cuando él presenta el libro, cuando él presenta ese libro, el primer libro, que es Tamarán, un libro voluminoso, en la presentación me lanza el guante y me dice que desde el punto de vista histórico y económico yo podría seguir el desarrollo de lo que él pretendía, de que se consolidase ese pacto de Estado. Si existiese un pacto de Estado, ¿qué es lo que ocurre? Que el régimen económico y fiscal y que todo lo que yo he contado es secundario y que lo que prevalece es ese pacto entre dos estados. Pero lo que siempre le he dicho yo a Normando, ¿dónde está ese documento, Normando? Los historiadores se basan en documentos. Sin ese documento no podemos avanzar. En la síntesis que hice yo de la literatura histórica y económica, termino en 2014 con su idea. Santiago Luxán, que fue quien me prologó el libro, me decía, no tienes que poner a Normando en el libro porque te va a traer problemas con los historiadores. Yo decía, pero es que yo estoy abierto y es una idea que, aunque yo no comparta, está ahí. Y termino el 2014 con su libro. Pero es que luego en 2015 saca un libro pequeñito que lo dedica exclusivamente a lo que tú dices. Y claro, sin documentación atrás, los historiadores nos negamos a esa evidencia. Entonces, él va por ese camino, puede que en su día encuentre ese documento que ninguno de nosotros conocemos, pero si no lo encuentra, no deja de ser sino una idea más
dentro de este amplio espectro de lo que es el régimen económico y fiscal de Canarias. Coto Redondo no es jurisdiccional, no, bajo ningún concepto. Es decir, que se le entrega a Guayedra como una data a cualquier ciudad, a cualquier colono del archipiélago. Y le entregaron Guayedra porque en Guayedra se criaba, como tú has dicho, la mejor horchilla del archipiélago. Y era el único producto que la comunidad primitiva y los jefes de la comunidad primitiva intercambiaban con los europeos. El único producto que intercambiaban con los europeos era la horchilla. Y en Guayedra se obtenía la mejor horchilla de Gran Canaria. Y por ello, es lo mismo que se le ocurrió aquí a Diego de Adeje, le dieron Maca. Porque es en Maca, en Macizo de Maca, donde se cogía también la mejor horchilla del país. Y ellos, lo único que sabían era la horchilla, porque ellos la vendían a los europeos. Pero de ahí a considerar eso como Coto Redondo, no hay jurisdicción. La única jurisdicción exenta de la Real y con alcalde real propio eran las Islas de Señorío y Adeje y Valle de Santiago. Punto. No hay más jurisdicciones exentas. ¿Y Agüimes en Gran Canaria? Pero, pues no se lo digas a Norberto porque se va a desmoralizar a Normando. Porque el término redondo yo pensé que fue su contribución estelar, pero si tampoco lo es, mal asunto, sí. Hola, buenas tardes, enhorabuena. Yo soy economista, quería saber cómo se instrumentalizaba todos estos tributos pues en esos siglos. Desconozco la parte jurídica, pues a golpe de Real Decreto, o sea, ley orgánica, etcétera, ¿no? Lo que hoy conocemos como todo el Tratado de Funcionamiento, etcétera, ¿cómo se instrumentalizaba, ¿no? Sí, dentro de la corona existía un organismo que era el Consejo de Estado, el Consejo del Reino. Dentro de ese consejo existía una parte que era el Consejo de Hacienda y era el encargado de instrumentar los asientos que se contrataban con una serie de personajes, algunos importantes, otros menos importantes. Existía la figura del remate, era el remate público y se adjudicaba la renta al que ofreciera el mayor precio. Pero una vez subsanado el tema del mayor precio, venía un problema que muchas veces era irresoluble, las fianzas. Las fianzas que tenían que dar eran importantes. Y ahora es donde hay un gran problema con Canarias. Y el gran problema con Canarias es que si yo leo lo que se dice en los libros del Cabildo, el Consejo Insular de Tenerife, y leo lo que está en la Contaduría Mayor de Cuentas, la mayoría de las veces no coincide en nada. ¿Por qué? Porque se remataba una renta en la corte y a un señor se le daba el recudimiento, el reconocimiento expreso que la renta se había rematado a su favor, una vez que hubiese otorgado las fianzas correspondientes. Podían tardar 4, 6 y hasta 12 meses. Y una vez que viniese el señor con el recudimiento, se presentaba en el Consejo de Gran Canaria, de Tenerife y de La Palma y decía: señores, la renta es mía. No existía el email, no existía nada. Había que esperar 14, 18, 19 meses. De tal forma que se la adjudicaba desde ese momento, con carácter retroactivo a cuando se le dio la corona. De tal forma que si esa renta en el ínterin se estaba administrando por el Consejo de la isla, pasaban todas esas cuentas a favor de quien obtenía el recudimiento. Con lo cual era algo verdaderamente complicado, por no hablarte de los prometidos en la renta. Pero todo es una figura que se conserva y que se puede seguir a través de los cargos de la Contaduría Mayor de Cuentas. Lo que yo narro en este primer libro es que no tiene nada que ver
lo que podamos leer en las actas del Cabildo con lo que leemos en la Contaduría Mayor de Cuentas. Y en el análisis de ambas fuentes es donde he podido destacar el camino de la renta principal, del almojarifazgo o de la renta de la horchilla. Si alguien se lee solo parcialmente lo que dice las actas del Cabildo, no da pie con bola. Bien, pues tenemos que terminar ya y seguramente quedarán en el aire muchas preguntas que ustedes tienen en la cabeza y muchas contestaciones que nos perdemos de don Salvador Miranda, pero en los imperativos de horario son como son. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias, don Salvador Miranda, una vez más por haber elegido esta institución para presentar su libro. Ya sabe que están sus puertas abiertas para próximas publicaciones. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Estoy seguro que les haya interesado la sesión de hoy. Les pido les sugiero que estén atentos a los ciclos de conferencias de la Real, pues se está celebrando desde octubre un ciclo sobre el régimen económico fiscal de Canarias. Don Salvador ha estado aquí dando una conferencia y seguiremos hasta el 1 de febrero, que terminará este ciclo sobre el régimen económico fiscal con una conferencia de cierre que le hemos encargado a don Francisco Clavijo Hernández. Creo que es un broche fantástico de ese ciclo que ha sido muy extenso y creo que muy fructífero. Les invito a que estén atentos al programa y que asistan a las conferencias. Muchas gracias.